¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video y esta vez para charlar un poco de por qué algunos países no venden su industria, es decir, no se deshacen de sus empresas, que en definitiva son empresas privadas, no son empresas públicas como nosotros tenemos en Argentina. Es decir, las empresas privadas en algunos países no pueden ser vendidas a inversores extranjeros porque, bueno, obviamente los países defienden a esa industria como propia, es decir, la generación de valor de toda esta industria, en el caso este es la industria alemana, ¿no? Que tiene una larga tradición y que genera una gran cantidad de valor. ¿Y a dónde vamos con esto? Bueno, vamos a ir por un momento, vamos a charlar como lo hacemos siempre en nuestra pequeña maqueta, ¿no? En la cual vamos a ver por qué justamente los países más industrializados no permiten o no están a la venta las grandes compañías y en definitiva defienden a esa industria. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen en primer término porque la industria es un gran generador de valor, ¿no? Es decir, ustedes me dirán, pero ¿qué genera? Bueno, pensemos en un momento en la fabricación de un auto. ¿Sí? Un auto que, como recién les mostraba, ese es el museo en la ciudad de Stuttgart, el museo de Porsche, donde se genera obviamente una gran cantidad de trabajo. Hay empresas tercerizadas que fabrican la rueda, ¿sí? Otra que fabrica, bueno, supongamos los faros de luces, ¿sí? Las luces de los autos, y todo esto genera trabajo. Trabajo, ¿sí? Trabajo, ¿sí? Que a su vez esto redunda también en cuando nosotros hablamos del Estado, es decir, tanto que nos quejamos, es decir, nos quejamos del Estado, ¿sí? Una parte de este trabajo, generalmente es mucho, más del 40% de esto va a parar acá al Estado. Bueno, en fin, no lo vamos a discutir a eso, sino que estamos haciendo un análisis respecto de por qué hay países que son industrializados, siguen investigando. ¿Para qué? Para tener el mejor producto posible y ofrecerlo y tener, obviamente, lo mejor de lo mejor, es decir, ser competitivos en este rubro, tal cual es el caso de Alemania en materia de autos, ¿no? Donde la confiabilidad, bueno, toda la cuestión, ustedes saben, conocen mucho sobre las marcas, las diferentes marcas de autos que hay en Alemania y la generación de valor. Por ejemplo, vamos a decir acá, supongamos este es los asientos. Acá tenemos los asientos, ¿sí? Esto genera que, bueno, tenemos el tapizado, por ejemplo, que esto también genera mucho valor, ¿sí? En cuanto a trabajo. Muy simple, es decir, trabajo, trabajo, trabajo. Estas empresas logran ser eficientes, logran que poder generar un gran bienestar en la sociedad. Lamentablemente es algo que no sucede en el caso de nuestro país, Argentina, donde muchas veces se habla de la defensa de las empresas públicas. Las empresas públicas ya estamos en otro ámbito, porque lo que carecen estas empresas es de eficiencia. Es decir, no hay una gran, supongamos, vamos a poner aerolínea argentina, si una aerolínea que aparentemente, digo, no lo sé bien, da pérdidas, ¿sí? Y entonces, si esto da pérdidas, esto en vez de enviar dinero hacia el Estado, si bien genera trabajo, pero en vez de enviar dinero, está pidiendo dinero, ¿sí? Bueno, ese es un grave problema, es decir, y acá podemos observar que, por ejemplo, estas compañías, si dieran mucha pérdida, seguramente cerrarían. Cualquier empresa privada cierra. Algo que no sucede con lo que son las empresas públicas. Que muchas veces la gente las defiende, que está bien en ciertas cuestiones, que se defiendan, pero también es cierto que hay que ver que no se puede mantener por mucho tiempo todas estas cuestiones. Entonces, claro, vemos cómo la diferencia es abismal entre una empresa y otra. Y decía que
estos países o los grandes países industrializados no venden su industria porque conocen bien cómo funciona el sistema, es decir, no van a vender sus empresas que generan toda esa cadena de valor que yo les explicaba anteriormente para que, por ejemplo, un país que fabrica dinero, ¿sí? Que fabrica dinero, escuchen bien, fabrica dinero, ¿sí? Se las compre, es decir, ustedes piensen, son empresas que tienen 100, 200 años y que viene otro país que simplemente se dedica a fabricar plata y viene y te dice, bueno, yo te compro la empresa esta. Bien, ellos la compran con una bolsa de dinero que han fabricado, que no tiene ningún tipo de valor. Entre los países industrializados, esto lo saben, los países no industrializados como el nuestro, lamentablemente muchas veces sucede de que las compañías que son privadas dentro de un país son vendidas a capitales extranjeros, capitales que consiguen el dinero absolutamente de la nada, vamos a ser sinceros, y te roban prácticamente una industria. ¿Qué pasa en los países industrializados en los cuales la industria no se vende? Generalmente tienen que pasar la venta, ¿sí?, de una industria declarada de importancia pública para el país, por más que sea privada, tiene que pasar por sería el Congreso de la Nación, Congreso de la Nación, Congreso Nacional, para poder ser vendida. Ustedes me dirán, bueno, pero yo tengo una empresa y la quiero vender y no la puedo vender. Efectivamente, no la puede vender porque es una gran generación de valor para la sociedad en la cual esa empresa está instalada. Incluso muchas veces el Estado ha hecho, el Estado que en definitiva somos todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, no es que el Estado es algo o un ente que surge, es decir, es una forma, yo creo, de decir, una forma de que las personas se invisibilicen, por decirlo de cierta forma, ¿no? Porque en definitiva todos pagamos nuestros impuestos, ¿sí? Y muchas veces estas empresas, cuando han estado en crisis o han requerido cierto capital por parte del Estado, han sido los ciudadanos, ¿sí?, los que han aportado, ¿sí?, a estas compañías para que estas compañías puedan seguir adelante y puedan seguir aportando ese valor que actualmente aportan. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros muchas veces perdemos el norte en estas cuestiones porque, bueno, obviamente no nos damos cuenta. Nosotros nos hablan del Estado como si el Estado fuera un marciano o algo totalmente distinto. No, el Estado somos todos, somos nosotros, somos la gente común y corriente que trabaja y que en definitiva es la que después paga no solamente todo lo que hacen mal los políticos, sino también lo que hacen mal el resto de la sociedad. Si una sociedad que hace mal las cosas la termina pagando. O, por dar otro ejemplo, los préstamos, ¿sí?, que pueda pedir cualquier gobierno, lo termina pagando, no lo paga el gobierno. Es una confusión muy grande. Es decir, cuando nosotros vemos que un político dice, bueno, yo voy a pedir prestado tanto de dinero para poder hacer tal cosa. En realidad, a ver, no es tan fácil, no es como que, momento muchacho, porque acá los que vamos a terminar pagando, ¿sí?, cualquier préstamo que pida el gobierno, cualquier emisión de bono, lo que haga el gobierno, vamos a hacer nosotros. En definitiva, de eso va a depender que nosotros prosperemos o que caigamos en la desgracia como estamos en este momento en Argentina. Entonces, yo les decía que lo importante de estos países es que no se desprenden de estas cuestiones porque obviamente no está dentro de su ideal perder una industria o vendérsela a un país que en definitiva lo único que hace es fabricar dinero. Tan simple como eso, ¿no? Es decir, no se pueden hacer con esa industria, como ha sucedido tantas veces en nuestro país con ciertas industrias que lamentablemente nosotros la hemos perdido y la han adquirido grupos extranjeros y que, bueno, terminan generando valor, muchas veces terminan trasladando toda su producción a otros países y
los únicos que pierden son los países, las sociedades. Por eso creo que hay que diferenciar un poco entre empresas públicas y empresas privadas. Claro que si una empresa pública es eficiente y da ganancias, pero pensemos por un momento que lamentablemente, en la mayoría, en el 99% de los casos, las empresas públicas no reparten ganancias para los ciudadanos. Siempre lo que reparten son boletas de deudas para todos aquellos que estamos adentro de un país. Así que bueno, yo no sé qué pensarán ustedes. Sigan disfrutando del museo de Stuttgart, Museo de Porsche. Así que bueno, si les gustó este video, amigos, espero que lo compartan, le den like, se suscriban al canal, todo eso que se hace en las redes sociales, ¿sí? Como siempre le digo, nosotros no tenemos subsidio, no tenemos absolutamente nada, así que bueno, un like de ustedes nos ayuda mucho para continuar, seguir haciendo estos videos. Tienen ahí Instagram, también Facebook o Twitter para suscribirse si quieren. Les dejo un fuerte abrazo y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.